Hola a todos, el día de hoy vamos a estudiar y describir el parásito Ascaris lumbricoides, así que empecemos. El Ascariasis lumbricoides o la infección por Ascariasis lumbricoides es considerado como una geohelminthiasis. Esto quiere decir que sus huevos deben o requieren pasar por la tierra para que puedan ser infectantes. Este parásito fue descrito desde los tiempos de Aristóteles e Hipócrates y su nombre o sinonimia hace anagrama a las palabras lombriz de tierra o lumbricus terrestre, es decir, que su sinonimia será lombriz de tierra. Este parásito afecta principalmente entre el 25 al 30% de la población mundial y en este caso el reservorio es el ser humano. Hablando un poco de su epidemiología, la distribución que va a tener Ascariasis lumbricoides pues es cosmopolita, es decir, que se encuentra alrededor de todo el mundo y de hecho es el más común de todos los helmintos. ¿A qué edades o a qué grupo etario se presenta mayormente? Pues es más común en los niños, debido a que ellos se encuentran por lo general o tienen el hábito de jugar en el suelo. Su mecanismo de transmisión, a diferencia de otros parásitos, este no es por vía fecal oral, ya que los huevos requieren pasar primero por la tierra, ya que así este mecanismo de transmisión será con el ambiente o desde el ambiente hacia el ser humano. Existen varios factores que pueden predisponer a que una persona pueda padecer este tipo de infección parasitaria. Entre ellas, pues, seres humanos o personas que tienen recursos económicos bajos. Otro factor predisponente puede ser defecar en el suelo, no disponer de agua potable y por último, una inadecuada higiene personal. Una vez realizada esta introducción y esta epidemiología, podemos comenzar a estudiar el parásito como tal. Encontramos una hembra y un macho, siendo aquí la hembra un poquito más grande en cuanto a longitud a diferencia del tamaño. La hembra en cuanto a su longitud puede llegar a medir entre 15 a 45 centímetros, mientras que el macho puede llegar a medir entre 15 a 30 centímetros. ¿Dónde se encuentran todos estos parásitos? Por lo general su ubicación suele ser muy variada, pero entre las más comunes o las más frecuentes es a nivel de intestino delgado. Se dice que este parásito posee una musculatura muy fuerte, la cual le permite mantenerse dentro del intestino. El parásito en sí suele ser descrito entre un color rosado o blanco amarilloso y ¿cuál es el tiempo de vida de estos parásitos? Pues habitualmente su tiempo oscila alrededor de los 18 meses. Luego de que se cumple este tiempo de vida, los parásitos son eliminados de forma espontánea y por lo tanto la curación también debería ser espontánea. Sin embargo, se debe haber reinfecciones y con esto se debe tener mucho cuidado. Ahora vamos a estudiar lo que es la morfología. En cuanto a la hembra, tenemos que posee un extremo anterior, un extremo medio central y un extremo posterior. Desde el extremo anterior vamos a describir que se encuentra primero la boca. Esta boca posee aproximadamente 3 labios, los cuales tienen bordes dentados que continúan con el esófago. Y el intestino, ese sería su esófago. Siguiendo a su parte medio central vamos a encontrar todo lo que son sus genitales, entre ellos el oviducto. Hacia la parte más posterior vamos a encontrar el orificio de la vulva. Siguiendo de este se encuentra el ovario y luego viene su parte posterior formada únicamente por el intestino y el ano. Continuamos con el macho, el cual posee su extremo medio central y su extremo posterior. Hacia su extremo anterior se encuentra su boca con sus 3 labios descritos anteriormente, seguido del esófago y del intestino. En su parte media central encontramos la presencia del testículo de color amarillo y aquí también se encuentra una serie de redes alrededor de otras estructuras denominado como vaso deferente. Y por último se encuentra la parte final, la cola. Encontramos a la cloaca que posee 2 espículas, las cuales sirven para la copulación con la hembra. La forma de resistencia de las Ascaris lumbricoides son principalmente sus huevos. Existen 2 tipos de huevos, los infértiles y no fecundados y los fértiles o fecundados. Cada uno posee características específicas de lo que las diferencia entre ellos. Comencemos primero con los huevos infértiles. Estos huevos infértiles se pueden dar de 2 formas distintas. Como podemos ver en la imagen, pueden ser de manera uno más alargado que el otro y miden entre aproximadamente de largo 85 a 90 micras, mientras que su ancho oscila entre los 30 a 40 micras. Estos huevos infértiles en realidad son óvulos que no fueron fecundados.
¿Cuáles son las características de estos primeros? Es que son alargados, ya que tiene, a diferencia de los huevos fértiles, que son un poco más ovoides. Otra característica es que estos no son fecundados y además cuentan con una sola membrana, la cual es delgada, por lo tanto tampoco cuentan con una membrana o cápsula interna. Además de que por lo tanto no cuentan con lo que se denomina una capa mamelona, entonces no poseen mamelones. Características del huevo fértil, el cual es un poquito más complejo debido a que estos huevos fértiles miden aproximadamente de largo 50 a 65 micras y de ancho oscilan entre los 45 a 50 micras. Como habíamos dicho, la principal diferencia visual es que estos son ovoides y poseen una membrana bastante gruesa, también conocida como cápsula. Entonces estos poseen una cápsula gruesa. Otra característica que es que estos poseen de 3 a 4 capas que son bastante diferenciadas, las cuales son las que vemos en el dibujo de acá. La cual la de afuera o la capa más externa, denominada como capa mamelonada, que es la capa de protección. Por debajo de esta se encuentra una capa externa, la cual esta capa externa tiene naturaleza proteica, por lo tanto la vamos a denominar como cápsula o capa externa o capa albuminosa. Y por debajo de la misma encontramos la capa media, y esta capa media tiene naturaleza glucogénica, por lo tanto se va a denominar como capa de glucógeno. Y por último, la capa más interna, esta la logramos ver de otro color, corresponde a la capa interna que tiene naturaleza lipídica, a diferencia de las otras dos, por lo tanto la denominaremos como una capa lipoide. Una característica es que estos huevos fértiles al final pueden poseer muchas capas mamelonadas, y entonces estos mamelones son múltiples. Sabiendo estas formas de resistencia, ahora sí vamos a poder estudiar lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida del parásito es todo el proceso que pasa desde su reservorio hasta su interacción con el medio ambiente y la infección hacia el otro reservorio o hacia el mismo reservorio. Por lo tanto, vamos a comenzar con los parásitos adultos, tanto el macho como la hembra, que su reservorio es el ser humano. ¿En qué lugar específicamente? Cuando hablamos de la morfología, hemos dicho que estos se encuentran a nivel del intestino, y hay que tener mucho ojo recordando que esta solamente es la ubicación más frecuente. Sin embargo, hay que recordar que estos parásitos no tienen una ubicación fija y pueden estar en cualquier parte del tubo digestivo, e incluso lo podemos ver más adelante, también tiene interacciones a nivel del sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Así que la ubicación puede ser muy variada en el intestino delgado. En el intestino delgado ponen aproximadamente 200.000 huevos, como habíamos dicho. Por lo tanto, estos huevos luego se van a desplazar hacia el intestino grueso, donde posteriormente pues serán excretados a través de las heces hacia el medio ambiente. Estos huevos principalmente no son infectantes. Una vez que son excretados en las heces, pueden llegar hacia el agua, hacia la tierra o hacia los alimentos, teniendo en consideración que a pesar de que lleguen al agua o a los alimentos, este es un Helminthiasa, por lo tanto eso obligatoriamente tiene que pasar por la tierra para convertirse en huevos infectantes. Es decir, que el más importante es a nivel terrestre, en donde deben pasar aproximadamente de 2 a 4 semanas para volverse infectantes. Tiene que estar también entre una temperatura de 15 y 35 grados centígrados, la cual debe ser su temperatura ambiente. Con esto el huevo va a pasar a ser infectante, en donde contiene al huevo la larva 1 o primera fase. Entonces hay que recordar que este proceso ocurre de 2 a 4 semanas. Debe quedarse en la tierra entre 15 y 35 grados para que el huevo obtenga una larva 1, y luego de este tiempo, entre aproximadamente 5 a 10 días posteriores, el huevo con la larva 1 se convierta en un huevo con larva L2. Y este huevo con larva L2 ahora sí se va a encontrar en su fase infectante. Una vez que se vuelve infectante, puede ser ingerido por el ser humano a través de la boca y va a pasar al estómago. Del estómago se considera que pasa hacia el duodeno, y de aquí donde el huevo eclosiona, y al eclosionar va a liberar la larva que se encuentra en su fase L2. Una vez que la larva L2 es liberada o eclosionada de su huevo, pasa a la vía hemática, a través de la cual el sistema de vasos mesentéricos
por medio de la vía llega aproximadamente en 24 horas a nivel del hígado. En este punto se mantiene de 3 a 5 días para poder convertirse en una larva L3. Luego de que se convierte en una larva L3, esta sale por las venas suprahepáticas para la circulación mayor, principalmente a través de la vena cava inferior, llegando hacia el corazón derecho. En el corazón derecho pues sigue la circulación normal y sale a través de las arterias pulmonares, hacia los pulmones específicamente en los alvéolos. En este lugar, esta larva rompe el capilar, aproximadamente mide de 1.5 y comienza a ocasionar síntomas, los cuales los estudiaremos más adelante, como el síndrome de Loeffler. En este punto suelen ser descritos en donde es bastante raro que la larva L3 vaya a una larva L4, pero por lo general es que se queda como larva L3 y a partir de estos alvéolos hace su recorrido retrógrado, es decir que pasando por las vías respiratorias desde la más pequeña hacia la más grande. Los bronquios, tráquea, faringe, laringe, aquí es donde son deglutido. Cuando es deglutido pasa nuevamente hacia la vía digestiva y el esófago y el estómago, en donde aquí se convierte en una larva adolescente, y esta particularidad de la larva adolescente le da la capacidad para poder resistir a los jugos gástricos del intestino y de esta manera va a llegar hacia el intestino delgado para cerrar el ciclo. ¿Cuánto dura todo este ciclo? Pues aproximadamente 60 días. Ahora vamos con los mecanismos patógenos. Estos mecanismos se derivan prácticamente de lo que vimos acerca del ciclo de vida, en donde cada situación o en cada fase se presentó, el parásito va realizando un tipo de mecanismo patógeno entre ellos. Entonces, el primero que podemos recordar es el mecanismo traumático. Cuando se da principalmente este mecanismo traumático, debido a que, como mencionamos, la larva L3 rompe el capilar del alvéolo y comienza a producir lo que son lesiones en el parénquima pulmonar, los cuales vamos a ver ya mismo en lo que respecta a las manifestaciones clínicas. Va a ser también el mecanismo mecánico, cuando se presenta, como le mencionamos, que el parásito adulto vive en el nivel del intestino delgado, en donde puede ocasionar obstrucciones intestinales, es decir, que puede ser un mecanismo también obstructivo. Otro que podemos mencionar es el migratorio. Recordemos que cuando iniciamos la presentación dijimos que no tiene una situación fija, por lo que es más común que se ubique en el intestino delgado. Sin embargo, puede migrar desde un punto hacia el otro y lesionar otro tipo de órganos que también vamos a hablar en las manifestaciones. Y por último tenemos al mecanismo alérgico. Este se lo considera así debido a que puede ocasionar algo que se lo conoce como neumonía zófila, que ocurre cuando el parásito se encuentra a nivel pulmonar, que lo mencionaremos en el síndrome de Loeffler. Las manifestaciones clínicas, que si nos damos cuenta, es todo lo relacionado a los síntomas que van a salir tanto de los mecanismos patógenos como de los que habíamos hablado del ciclo de vida. Las manifestaciones clínicas las vamos a dividir en dos grandes grupos, bueno, en tres realmente, pero los más importantes son los dos primeros, los cuales los más comunes se encuentran ahí las migraciones erráticas, que son el tercer grupo y suele ser un grupo más rara, teniendo así entonces la fase 1 o la fase larvaria, y la fase 2 o la fase adulta. En ambas se presentan diferentes tipos de manifestaciones clínicas, es decir, lo que se va a decir que tiene el paciente, la fase larvaria, las manifestaciones que van a dar sobre todo pulmonares, mientras que la fase adulta las manifestaciones son en su mayoría intestinales. Partiendo desde aquí, empecemos con la fase larvaria, cuya clínica va a estar relacionada con las lesiones pulmonares. Entonces, teniendo así, cuando habíamos mencionado que la larva L3 rompe el capilar del alvéolo pulmonar, lo primero que va a ocasionar son lesiones a nivel de la parénquima, y esto se traduce como hemorragia. Esta hemorragia obviamente es a nivel del parénquima pulmonar, aunque también puede ocasionar otro tipo de situaciones como la de congestión e inflamación dentro del pulmón. El ascariasis produce algo conocido como el síndrome de Loeffler, también se denomina como neumonía esofígica y tiene ciertos componentes clínicos, entre ellos está bronquiales, puede estar presentes también en expectoración y por último, y no menos importante, puede aparecer fiebre, y dentro de estas fases larvarias también puede ocurrir las denominadas reinfecciones. Estas reinfecciones por lo general son más comunes en niños. Cuando ocurre tantas reinfecciones puede dar otras manifestaciones clínicas tales como alergias o síntomas alérgicos, cuadros similares al asma, o incluso pueden estar presente edema labial. Y esto con respecto a las manifestaciones de fase larvaria. Ahora vamos con la clínica de la fase adulta, que puede provocar infecciones que pueden llegar a convertirse en abscesos, y otro grupo clínico nos puede dar enteritis. Estas enteritis que van a estar caracterizados por síndromes diarreicos, la falta de apetito, anorexia o incluso pérdida de peso derivados a los síntomas. Y por último y no menos importante, de hecho es la más importante de todas, la obstrucción o las subobstrucciones. Esta es una de las complicaciones más comunes, ya que cruzan los siguientes síntomas de obstrucción intestinal. El principal es el dolor abdominal agudo, los vómitos y obviamente acompañados de náuseas y estreñimientos. Esto con respecto a la sintomatología. Y esto ha sido todo. Gracias.